Hola queridos amigos de Cáncer, bienvenidos a Lelia Astral Tarot para mejorar tu vida. Estamos en tu horóscopo semanal, como siempre con mucho cariño, con mucho amor para ti. Vamos a ver qué arcángel quiere abrir tu lectura hoy y lo hace el arcángel Gabriel con el siguiente mensaje para ti. Tu creatividad es valiosa. Tu creatividad es un don que no tiene límites, solo los que tú le impones. Por favor, continúa regalando tus dones al mundo, pues son valiosos y necesarios. Ten confianza y mira tu mundo iluminarse gracias a tus expresiones creativas. Mira que es un mensaje bien bonito, tienes la capacidad de crear, ¿sí? Entonces, por eso quiero que ya mismo escribas en los comentarios lo siguiente: creo mi realidad con amor. Porque cuando tú comienzas a hacer día a día estas afirmaciones o decretos y lo escribes en los comentarios, por ejemplo, tu vibración se comienza a elevar, es una especie de psicomagia y con ello eleva la vibración del planeta y cosas bonitas comienzan a sucederte a ti y a los que te rodean. Bueno, la lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Si quieres una lectura privada, en mi descripción y primer comentario están mis datos de contacto. Esta lectura tiene 3 partes: energía, economía y amor. Primero, respecto a energía, los cronos masculino y femenino te dice: tú tienes unas ideas muy claras, eres una persona desconfiada, no eres muy creyente de sentimientos. Bueno, así vas a estar en los próximos días. Te siento como con esa energía de creo más en las acciones que en las palabras y creo más en lo que realmente la gente me demuestre, ¿sí? Esto pues hay que llevarlo como un punto medio, ¿no? También dejarnos guiar por nuestra intuición, por lo que percibimos como espiritualmente, pero también lógico por las acciones, como encontrar ese punto de equilibrio allí. La carta del paraíso te dice lo siguiente: en los próximos días tu energía va a estar con mucho poder mental, buen ánimo, momentos de inspiración, sabiduría y buena salud. Mira qué bueno, ¿no? Siento que realmente se aproximan como días pues muy chéveres para ti y que podrías estar aprovechando para iniciar, emprender proyectos, sueños o metas. Bueno, esto respecto a energía. Creo que te vendría bien como contacto con la tierra, hacerte algún tipo de descarga energética en tierra. Puede ser grounding, jardinería, no sé, abrazar árboles, lo que quieras, pero con elemento tierra. Bueno, pasamos a economía en este momento y te invitamos a que te suscribas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y YouTube y TikTok. Números importantes, estos días: el 22, un número maestro, el número 72 y el número 40. ¿Ok? Creo que tienes como secuencias de 222. Bueno, veamos qué te quieren decir en este momento a través de Rider White. ¿Qué se podría estar aproximando en estos días? Wow, este está bien interesante. Tenemos aquí a los reyes de oros. Bueno, yo pienso que se acerca una etapa de bastante prosperidad y libertad económica. Recuerden que la reina representa eso, ¿no? Cuando estás en una posición donde tienes libertad. Entonces siento que para algunos de ustedes la capacidad creativa que tienen de su realidad los va a llevar a negocios, emprendimientos. Me dice, estás buscando y quieres como libertad. Y realmente esto es lo que podrías estar obteniendo si crees, confías en ti, ¿sí? Entonces también te invito como que hagas o estudies como técnicas de manifestación, ley de atracción, todo esto, para que tengas como la capacidad de crear esa realidad. La carta de la justicia en este momento me habla acerca de situaciones legales que se podrían estar resolviendo a tu favor en los próximos días. Juicios, situaciones con propiedades, con dineros pendientes, con procesos disciplinarios, todo eso se resuelve en armonía.
Esta carta del 10 es bien especial porque en sí representa la carta de la familia, pero se puede interpretar como problemas económicos que están afectando la armonía en la pareja, la estabilidad emocional y toda la familia en general. Entonces, pienso que es un súper augurio. Acá tenemos al Rey de Oros. No sé si son tus papás o dos personas que te quieren mucho y creen mucho en ti, que te podrían estar dando como una especie de ayuda o impulso económico bien fuerte, bien interesante, que te va a ayudar como a salir adelante. O sea, siento que van a ser como una especie de impulso o de plataforma para ti. Bueno, veamos qué nos dice en este momento el oráculo. Y nos dice la carta de la poción: recuerda siempre practicar el amor propio. O sea, creer que de verdad tú puedes hacer las cosas, creer que realmente estás predestinado a toda esta grandeza, a esta libertad económica. Esto me habla de libertad y a ganar tus procesos. Entonces créelo, decrétalo. Pasamos al amor y te invitamos a suscribirte, a activar la campanita. Iniciales importantes estos días. Tenemos la letra M o W, la letra S, la letra R, la letra C y la J. Puede ser inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial. O estar ahí en medio. Signos importantes estos días. Tenemos a Leo, Piscis, Escorpio, Acuario, Capricornio. Bueno, si quieres saber de solteros y conexiones por separado, ve el especial amor. Si tienes una persona especial, este es el momento de decir su nombre en la mente. Bueno, aquí yo veo una persona con una gran tristeza, ¿sabes? Yo no sé si es que te decepcionó, tú le decepcionaste, como quiera que sean las cosas, pero hay una persona, o sea, que en este momento siente mucha tristeza. Y esto no solamente como que está afectando su parte emocional, sino que también está afectando como todas las áreas de su vida. Lo positivo, la buena noticia es que la carta le acompaña este 7 de pentáculos o de oros, que es un triunfo o un éxito sobre esta situación. Entonces, si están distantes, si están peleados, si tú eres quien está tan triste y tan decepcionado, quiero que sepas que esto lo vas a poder resolver, ¿sí? La carta de la suma sacerdotisa me dice que a través de una experiencia difícil en el amor, estás viviendo una iniciación para buscar tu parte espiritual, o que esto también le podría estar pasando a esa persona especial. La suma sacerdotisa también representa la conexión entre el mundo interno y externo, a diferencia de la emperatriz, que es solo externo. Entonces esto nos habla acerca de conocer un poco más a nuestra persona especial, o que esta persona especial se va a abrir emocionalmente a ti. De hecho, pienso que sí es esto último, porque la carta de la sota de copas es una carta que nos habla acerca de la dificultad para poder comunicar nuestros sentimientos, sobre todo porque esta persona se encuentra atormentada por problemas de amor, ¿sí? Y finalmente por acá tenemos la carta del Rey de Oros, y esto me habla acerca de una persona que podría estarles aconsejando a ustedes como pareja, siendo como una especie de mediador o mediadora. Es una persona con una gran madurez, con mucha responsabilidad afectiva, que siento que los va a aconsejar porque realmente quieren que entre ustedes dos las cosas se solucionen. Entonces no te preocupes, recuerda que también esto es parte de un proceso espiritual, estás viviendo una iniciación y de esta manera pues tienes que proyectarlo, ¿sí? No te cargues con la situación, míralo realmente como la oportunidad de ver qué heridas están pendientes por sanar y en qué puedes mejorar tú. El oráculo respecto a tu parte sentimental te dice lo siguiente:
Piensa en el aquí y en el ahora. Bueno, quiero que te quedes en la meditación para traer paz, amor y abundancia a tu vida y que cuando finalices vayas a tu ascendente. Si no le conoces, quiero que vayas a Virgo. Toma de ambas lo que te resuene y el resto déjalo marchar. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario, compartir este video y gracias de parte de nuestros perritos y gatitos rescatados. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso, llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.